A Mónica siempre le han gustado los cumpleaños. Le recordaban a las increíbles fiestas que organizaban sus padres cuando era niña, invitando a todos los niños del barrio a su acogedora casa de las afueras de Boston. Ahora, de pie frente a un gran espejo en el salón de su propia casa, se arregla el pelo por última vez y alisa las arrugas del vestido azul marino que se ha comprado especialmente para esta noche. Cariño, los invitados empiezan a llegar, llama Nathan desde el primer piso. Mónica respiró hondo, tratando de calmar la extraña sensación de ansiedad que la asolaba desde hacía unas semanas. Conocía a su marido desde hacía 23 años, y en ese tiempo había aprendido a percibir el más mínimo cambio en su comportamiento. Últimamente, algo no iba bien. Demasiadas reuniones de negocios, llamadas tardías desde la terraza, una extraña tensión en su voz cuando ella le preguntaba por el trabajo. «Ya voy, cariño», respondió ella, intentando que su voz sonara despreocupada. Cuando Mónica bajó las escaleras, vio que sus amigos más íntimos ya estaban reunidos en el salón. Rachel, su mejor amiga desde la universidad, sostenía un enorme ramo de rosas blancas. A su lado estaba Michael, el marido de Rachel, con quien llevaban 15 años de amistad. Robert y Patricia Anderson, vecinos que vivían enfrente y siempre habían mantenido una cálida relación con la familia, conversaban junto a la chimenea. «¡Feliz cumpleaños, cariño!», Rachel abrazó a su amiga. «Estás increíble». «Gracias», sonrió Mónica al aceptar el ramo. «No sabéis lo feliz que me hace veros a todos». Nathan se acercó a su mujer y la besó suavemente en la mejilla. Por un momento, Mónica se quedó paralizada. Su beso parecía mecánico, como la ejecución de un ritual familiar. Pero apartó esos pensamientos. «Tengo una sorpresa especial para ti, mi amor», le susurró al oído, y algo en su voz hizo que se le apretara el corazón. La velada transcurrió como de costumbre. Mónica aceptó regalos, se rió de las bromas de los invitados y contó anécdotas de su vida en común, pero no pudo evitar fijarse en la frecuencia con la que Nathan consultaba su teléfono, en lo nervioso que miraba su reloj. A las 9 de la noche, cuando todos se habían reunido alrededor de la mesa festiva, sonó el timbre. «Oh, debe de ser el último invitado», se levantó Nathan rápidamente. Mónica sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Sabía que todos los invitados ya estaban aquí. ¿Quién más podía venir? Un minuto más tarde, Nathan regresó conduciendo a una joven de no más de 30 años, rubia y delgada, con un vestido rojo ceñido a su figura. Mónica sintió que la sangre se le salía de la cara, pero se obligó a mantener una expresión tranquila. «Todos, esta es Linda Gray», anunció Nathan, y a Mónica le pareció que su voz estaba extrañamente tensa. «Mi nueva ayudante en la empresa. Me ha estado ayudando mucho con mi último proyecto y pensé que sería estupendo invitarla a nuestra fiesta». Linda sonrió mientras miraba la sala. «Gracias por la invitación. El señor Thompson me ha hablado mucho de todos vosotros». Mónica vio que Rachel le dirigía una mirada rápida y preocupada. Su amiga siempre era perspicaz. «Bienvenida, Linda». Mónica se levantó y se acercó a su invitada. «Qué bien que te unas a nosotros». Sacó un pequeño sobre blanco del bolsillo de su vestido. «Sabes, tenemos la tradición de que cada nueva invitada reciba un regalo especial de la cumpleañera». Mónica le entregó el sobre a Linda. «Por favor, ábrelo». Linda cogió el sobre con dedos temblorosos. «Gracias, señora Thompson». «Por favor, llámeme Mónica», dijo sin apartar los ojos de la cara de la joven. «Por favor, ábralo ahora. Quiero ver su reacción». Nathan dio un paso adelante como si fuera a decir algo, pero Mónica le detuvo con un suave gesto de la mano. Linda abrió lentamente el sobre. Cuando sacó el contenido, su rostro cambió radicalmente. Primero se puso roja, luego blanca como la tiza. Le temblaron las manos y los papeles casi se le cayeron al suelo. «No, no lo entiendo», murmuró. «Creo que lo entiendes perfectamente»,
replicó Mónica en voz baja, sin dejar de sonreír. ¿Tal vez podrías contarle a todos los presentes lo que has visto? La sala se quedó en silencio. Todos los ojos estaban fijos en Linda, que parecía a punto de desmayarse. Nathan se quedó inmóvil, con el rostro pálido. Mónica empezó a decir, pero ella le interrumpió. Ahora no, querida. Deja que Linda comparta su osa con todos. Rachel se levantó de su asiento y se acercó a Mónica, dispuesta a apoyar a su amiga en cualquier momento. Patricia Anderson se tapó la boca con la mano, anticipando algo terrible. Linda dio un paso atrás, como para salir corriendo, pero las piernas le fallaron y se hundió pesadamente en la silla más cercana. «Tengo que irme», murmuró, intentando levantarse. «Oh, no», Mónica negó con la cabeza. «No irás a ninguna parte hasta que expliques a todos los presentes por qué la ayudante de mi marido se asustó tanto de un sobre cualquiera». En ese momento, oí el ruido de un vaso roto. Era Nathan, que intentaba dar un paso adelante, que se golpeó contra la copa de vino. El líquido rojo se derramó sobre el mantel blanco como si fuera sangre, creando una imagen espeluznante. Mónica miró la mancha que se extendía y pensó en lo simbólico que parecía, como si sus 23 años de matrimonio se estuvieran borrando en una mancha de sangre ante sus ojos. Pero no iba a llorar. Hoy no, no delante de ellos. Quizá entonces os lo cuente yo misma. Su voz era tranquila, casi suave. ¿Les cuento cómo mi amado esposo pasa las tardes con su asistente en el Ritz? ¿O de la cuenta conjunta que abrieron el mes pasado? Los invitados se quedaron paralizados, sin saber cómo reaccionar ante aquella escena. Michael pasó el brazo por los hombros de Rachel, como para protegerla de lo que estaba ocurriendo. Robert Anderson le susurró algo a su mujer, pero ella se limitó a negar con la cabeza. «¡Basta!», exclamó Nathan de repente. «Mónica, lo has entendido todo mal. ¿De verdad?». Ella se volvió hacia él y en sus ojos brilló un destello peligroso. «Entonces explícame, cariño, ¿qué es exactamente lo que he entendido mal? Quizás estas fotos del hotel son solo una cena amistosa, o la cuenta bancaria conjunta es una nueva política de empresa». De repente, Linda se levantó de la silla y salió corriendo, dejando el sobre la mesa. Nathan hizo un movimiento como si fuera a seguirla, pero se quedó inmóvil bajo la pesada mirada de su mujer. «¡Feliz cumpleaños!», dijo Mónica en voz baja, levantando su copa de vino. «Parece que va a ser una celebración inolvidable». Cuando se marchó el último invitado, la casa se sumió en un silencio opresivo. Mónica estaba sentada en su sillón favorito junto a la chimenea, acariciando mecánicamente la tapicería de terciopelo. Nathan paseaba nervioso por la habitación, deteniéndose de vez en cuando y abriendo la boca como si fuera a decir algo, pero luego continuaba de nuevo su ruta sin rumbo. «No tienes ni idea de lo que parecía desde fuera». Mónica rompió por fin el silencio con voz cansada. «¿Llevar a tu amante al cumpleaños de tu propia esposa? ¿En serio, Nathan?». Se detuvo bruscamente y se volvió hacia ella. «No es lo que piensas. Linda es en realidad mi ayudante y yo...». «Basta ya». Mónica se levantó de la silla. «He visto las fotografías, he visto los extractos bancarios. ¿Crees que estoy ciega? ¿Crees que no me he dado cuenta de cómo has cambiado en los últimos meses?». Se acercó a la antigua secretaria que había en un rincón de la habitación. Había sido un regalo de boda de sus padres, y todos estos años había guardado en ella sus documentos y cartas más importantes. Abriendo el cajón superior, Mónica sacó una gruesa carpeta. «¿Sabes lo que es esto?». Agitó la carpeta delante de la cara de su marido. «Es la prueba de tu devoción durante los últimos 6 meses. Cada llamada, cada reunión, cada transferencia de dinero». Nathan intentó coger la carpeta, pero Mónica fue más rápida. Dio un paso atrás y continuó. «El 23 de marzo os reunisteis por primera vez en el Ritz. Cena para 2, una suite. El 30 de marzo
Otra vez en el mismo sitio, el 15 de abril, otro hotel, pero el mismo escenario. ¿Me estabas siguiendo? Se indignó. ¿Cómo pudiste? Mónica se rió amargamente. ¿Cómo pude? ¿Cómo pudiste? ¿Sabes qué es lo gracioso? No fueron los hoteles ni las reuniones tardías lo que me hizo sospechar. Empezó con tu colonia. Nathan enarcó las cejas, sorprendido. Tu colonia, repitió Mónica. Durante 23 años llevaste el mismo perfume. Podía reconocerlo entre 1000 otros. Y luego, hace 4 meses, la cambiaste de repente. ¿Sabes por qué me llamó la atención? Se acercó a la mesita y cogió la copa de vino a medio terminar. Porque era el mismo perfume que quería regalarte las navidades pasadas, pero dijiste que no te gustaba. Y de repente, 3 meses después, empiezas a ponértela tú. Nathan se hundió en el sofá, pasándose la mano por la cara. Es solo una coincidencia. ¿Coincidencia? Le interrumpió Mónica. ¿Es una coincidencia que hayas empezado a ir al gimnasio por la tarde en vez de por la mañana como de costumbre? ¿Y las corbatas nuevas que antes odiabas? ¿Y las constantes cenas de negocios todos los jueves? Se acercó a la ventana y corrió la cortina. Fuera ya estaba oscuro y las luces de las casas vecinas estaban encendidas. ¿Cuántas de esas historias se estarían repitiendo detrás de las ventanas iluminadas? ¿Sabes qué fue lo que más me impactó? Continuó Mónica sin darse la vuelta. No la traición en sí, no la mentira, fue tu banalidad. Ni siquiera se te ocurrió algo original. Es como una novela barata. Una secretaria joven, hoteles caros, reuniones secretas. Nathan se levantó y se acercó a ella. Mónica, escucha. No, escúchame tú. Se volvió bruscamente hacia él. Sé lo de la cuenta conjunta. Sé lo del apartamento que alquilaste a su nombre. Sé lo de la tableta que compraste específicamente para comunicarte con ella. Sacó varias fotos de la carpeta y empezó a tirarlas al suelo una a una. Aquí estás saliendo del restaurante. Aquí estás subiendo a un taxi. Aquí vas a una joyería. Por cierto, le compraste la misma pulsera que me regalaste en nuestro 5º aniversario. Muy original. Nathan se quedó quieto, mirando las fotos esparcidas por el suelo. Incluso sé lo que le dijiste de mí, continuó Mónica. Que no te entiendo, que nos habíamos distanciado, que nuestro matrimonio se había convertido en una tarea. Excusas clásicas, ¿verdad? Se acercó a la chimenea y cogió la foto de su boda de la estantería. ¿Sabes qué es gracioso? Últimamente no te entendía, no porque nos hayamos distanciado, sino porque te has convertido en otra persona. Una persona a la que no conozco y, francamente, a la que no quiero conocer. Es complicado, dijo Nathan finalmente. ¿No puedes simplemente... ¿Complicado? Le interrumpió Mónica. No, cariño, es muy sencillo. Hiciste trampas, mentiste, destruiste todo lo que hemos construido a lo largo de los años. ¿Y sabes qué es peor? Que ni siquiera tienes el valor de admitirlo. Devolvió la foto a la repisa de la chimenea y se dirigió a las escaleras. Estoy recogiendo mis cosas y me voy a casa de Rachel. No intentes detenerme y no llames. Mi abogado se pondrá en contacto contigo mañana. ¿Un abogado? Nathan palideció. No puedes. Sí puedo, replicó Mónica con calma. ¿Y sabes por qué? Porque en esa carpeta hay algo más que fotos tuyas y de Linda. Hay algo mucho más interesante. Algo sobre tus negocios de los últimos meses. Nathan se irguió. ¿De qué estás hablando? Mónica sonrió, pero no le tocó los ojos. Oh, estoy segura de que sabes exactamente de qué estoy hablando. Y créeme, si intentas complicar el proceso de divorcio, algunos documentos muy interesantes podrían acabar en las manos equivocadas. Subió las escaleras hacia su dormitorio, dejando a Nathan de pie en medio del salón, rodeado de fotos de su infidelidad. Cerró la puerta y dejó que las lágrimas fluyeran, pero no eran lágrimas de dolor o desesperación, sino de rabia y determinación. Se dirigió a su tocador, abrió un cajón secreto y sacó un pequeño cuaderno. Contenía todas sus observaciones de los últimos meses.
Fechas, horas, lugares, conversaciones, cada detalle, cada sospecha, cada prueba. Hojeó las páginas recordando cómo empezó todo. 3 meses atrás, Mónica estaba sentada en su despacho, revisando documentos, cuando su ayudante le trajo el correo. Entre los sobres normales, le llamó la atención uno del banco donde Nathan y ella tenían una cuenta conjunta. Al abrirlo, vio una extraña transferencia por un importe considerable. No sabía entonces que esa sería la primera pista que la llevaría a descubrir la verdad. Se limitó a apartar el extracto y anotó que lo consultaría con su marido. Pero cuando intentó hablar de ello por la noche, Nathan cambió bruscamente de tema y salió rápidamente de la habitación, diciendo que tenía una llamada importante. Fue entonces cuando empezó a grabar. Cada pequeña cosa, cada incoherencia, cada cambio en su comportamiento. Y poco a poco la imagen comenzó a emerger. Mónica cerró el cuaderno y se asomó a la ventana. Abajo, vio a Nathan subirse al coche y marcharse. Al parecer, había ido a buscar el consuelo de su joven amante. Pero esta vez, todo sería diferente. Esta vez está preparada. Saca su teléfono y marca un número. «¿Rachel? Soy yo». «Sí, todo va bien». «Escucha, ¿puedo quedarme contigo unos días?» «No, no te preocupes, estoy bien. Es solo que... es hora de que haga un cambio en mi vida». Rachel estaba sentada a la mesa de la cocina, mirando atentamente las fotografías que Mónica había colocado frente a ella. La luz del sol que se colaba por las cortinas de encaje daba a toda la escena cierta irrealidad, como si estuvieran viendo fotogramas de una película en lugar de las pruebas de una vida arruinada. «No puedo creer que tuviera el descaro de traerla a tu fiesta de cumpleaños». Rachel sacudió la cabeza mientras dejaba otra fotografía. «Es que... es incomprensible». Mónica tomó un sorbo de café y se frotó las sienes con cansancio. «¿Sabes qué es lo más extraño? Me siento aliviada. Es como si por fin me hubiera quitado de encima una pesada carga que llevaba arrastrando todos estos meses». Metió la mano en el bolso y sacó el mismo sobre blanco que le había entregado a Linda en la fiesta. Rachel dio un paso adelante, con los ojos brillantes de curiosidad. «Cuéntamelo todo. ¿Qué pusiste exactamente en ese sobre? ¿Qué la hizo ponerse tan pálida?» Mónica enderezó los bordes arrugados del sobre y empezó a sacar su contenido. «¿Te acuerdas de Robert Klein, tu colega del banco?» Rachel frunció el ceño intentando hacer memoria. «¿El que trabaja en el Departamento de Seguridad Financiera?» «Así es», asintió Mónica. «Cuando empecé a sospechar que algo iba mal, accedió a ayudarme. Confidencialmente, por supuesto. Extendió varios extractos bancarios sobre la mesa. Mira, aquí está la cuenta que Nathan abrió a nombre de Linda hace 3 meses. Y aquí están las transferencias que hacía cada semana. Pequeñas cantidades al principio, luego cada vez mayores». Rachel estudió los documentos con atención. «Dios mío, Mónica, eso es mucho dinero, y eso no es todo». Mónica sacó la siguiente hoja. «Robert rastreó el movimiento de estos fondos. ¿Sabe a dónde fueron a parar?» Desplegó un diagrama de transacciones financieras. Parte del dinero se depositó en la cuenta personal de Linda, pero la mayor parte... Mira esto. Empresas offshore, cuentas ficticias, contratos ficticios. Es un esquema clásico de blanqueo de dinero». Rachel jadeó. «¿Quieres decir...?» «Sí», Mónica sonrió con amargura. «Mi rival resultó ser algo más que una amante. Es una estafadora profesional. Y Nathan no solo me traicionó con ella, se involucró en su plan criminal. Sacó el último documento del sobre, el informe de un detective privado. Conozcan a la verdadera Linda Gray. O debería decir Laura Griffiths o Lisa Gardner. Tiene al menos 5 nombres diferentes y 3 condenas por fraude». Rachel silbó. «¿Y todo esto estaba en el sobre que le diste?» Mónica asintió, junto con una copia de la declaración que voy a presentar a la policía. «Ahora ves por qué se puso tan pálida». Se levantó y se acercó a la ventana.
Afuera, los niños jugaban a la pelota, sus risas despreocupadas entraban por la ventana abierta. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Mónica continuó sin darse la vuelta. Pensaba divorciarme sin más, en silencio, con calma, sin escándalos. Pero cuando la trajo a mi fiesta de cumpleaños, fue demasiado. Rachel se acercó a su amiga y la abrazó por los hombros. Hiciste lo correcto. Pero, ¿y ahora qué? Mónica volvió a su escritorio y empezó a guardar los documentos en el sobre. ¿Y ahora? Ahora empieza la diversión. Les he dado 48 horas. ¿Para hacer qué? Para devolver todo el dinero y detener su plan. Si no lo hacen, señaló una copia del informe policial. Esta bomba de papel explotará y las consecuencias serán desagradables. En ese momento sonó su teléfono. El nombre de Nathan apareció en la pantalla. Mónica le mostró la pantalla a Rachel y sonrió, y parece que la cuenta atrás ya ha empezado. Rechazó la llamada y unos segundos después recibió un mensaje. Tenemos que hablar. Es importante. Ya están entrando en pánico, comentó Rachel, mirando por encima del hombro de su amiga. Mónica asintió. Por supuesto, había otra cosa interesante en el sobre, pruebas de que ella había utilizado este esquema antes, y su anterior compañera estaba cumpliendo una condena de 5 años por fraude financiero. Sacó su teléfono y marcó un número. «Hola, Robert. Sí, ya han empezado a responder. Puedes empezar la segunda parte del plan». Después de colgar, se volvió hacia Rachel. «Sabes, todo este tiempo pensé que lo peor era la traición, pero resultó que Nathan no solo me traicionó a mí como esposa, traicionó todo en lo que creíamos, todo lo que habíamos construido juntos». Rachel escuchó en silencio, sabiendo que su amiga necesitaba desahogarse. 23 años, continuó Mónica. Durante 23 años creí que conocía a este hombre, que podía confiarle todo, mi vida, mis sueños, mi futuro, y resultó... No terminó la frase porque el teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. «¿Sí?», contestó Mónica. «S.R.A. Thompson», dijo una voz masculina desconocida. «Soy la detective Benson, de la Unidad de Delitos Financieros. Hemos recibido su información. ¿Podemos vernos?» Mónica miró a Rachel y sonrió. «Por supuesto, detective. ¿Cuándo le viene bien?» Colgó el teléfono y respiró hondo. Parece que las cosas van más deprisa de lo que esperaba. Rachel le apretó la mano. ¿Estás segura de que estás preparada para esto? Esto podría ser un verdadero escándalo. Mónica se acercó a su teléfono, que volvía a vibrar con los mensajes de Nathan. «Sabes, he sido una buena esposa durante muchos años. Me he callado, he aguantado, he fingido no darme cuenta. Pero ahora...» Apagó el teléfono con decisión. Ahora era el momento de demostrar que podía hacer algo más que sonreír y asentir. Sacó otro sobre del bolso. «¿Y sabes qué? Tengo muchas más sorpresas para los dos». Lo que había en el primer sobre era solo el principio. Unas horas más tarde, Mónica estaba sentada en el despacho del detective Benson, exponiendo metódicamente los documentos ante él. Cada hoja, cada fotografía, cada extracto bancario formaban una imagen clara de un fraude financiero a gran escala. «Impresionante», murmuró el detective, hojeando las páginas. «Ha investigado mucho, señora Thompson». Mónica sonrió. «Tuve un buen incentivo, detective, y unos ayudantes excelentes». Sacó el último documento, y este es quizás el más interesante. Una lista completa de las empresas por las que pasó el dinero. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Algunas de ellas están relacionadas con personas muy influyentes. El detective silbó. «Esto es serio, muy serio». «Lo sé», respondió Mónica con calma. «Por eso estoy aquí. Porque esto ya no es solo una historia de traición o venganza, es una historia de justicia». Se levantó y se acercó a la ventana. En el aparcamiento vio un coche que le resultaba familiar. Nathan por fin lo había encontrado.
pero ya era demasiado tarde. «¿Sabe, detective?», le dijo, sin apartar la vista de la ventana. «A veces las peores traiciones no ocurren en el dormitorio, sino en la oficina. Y a veces la mejor venganza es simplemente dejar que la ley haga su trabajo». Volvió a su escritorio y puso el último documento delante del detective. «Y aquí hay algo más. Creo que esto le ayudará a comprender el panorama completo de lo que está ocurriendo». Benson desdobló el papel y sus ojos se abrieron de par en par. Esto lo cambia todo. Lo sé», respondió Mónica. «Por eso estoy aquí». El investigador privado Michael Williams estaba sentado en su acogedora oficina de la tercera planta de un viejo edificio del centro de la ciudad. Era casi medianoche, pero seguía mirando las fotos y los documentos que tenía sobre la mesa. En sus 20 años de trabajo, había visto muchas infidelidades matrimoniales, fraudes financieros y secretos sucios, pero el caso de Mónica Thompson era especial. La puerta del despacho se abrió suavemente y Mónica apareció en el umbral. Parecía cansada pero decidida. «Buenas noches, señor Williams», saludó, sentándose en la silla frente al detective. «Pido disculpas por mi tardanza, pero después de hablar con la detective Benson, me di cuenta de que teníamos que hablar urgentemente». Michael dejó sus expedientes y miró detenidamente a su cliente. «Supongo que la reunión ha ido bien. ¿Interesante?». Mónica sacó una memoria USB de su bolso. «Más que eso. Resultó que nuestras sospechas sobre la magnitud de esta estafa eran incluso modestas comparadas con la realidad». Le entregó la memoria USB al detective. «Aquí está la información que Benson me dio. Parece que mi marido no solo estaba implicado en el blanqueo de dinero, es toda una red de empresas fantasma, contratos falsos y transferencias internacionales». Michael conectó el pendrive a su ordenador y empezó a mirar los archivos. Con cada nueva página, sus cejas se alzaban más y más. «Señora Thompson, esto es mucho más serio de lo que pensábamos al principio». «Lo sé». Mónica se levantó y se acercó a la ventana. Las luces de la ciudad nocturna destellaban tras el cristal. «¿Sabes qué es lo curioso? Cuando te contraté hace 3 meses, solo quería saber la verdad sobre su infidelidad. Solo quería saber si estaba loca por sospechar que algo iba mal». Volvió a la mesa y cogió una de las fotografías, la de Nathan y Linda saliendo del restaurante cogidos de la mano. «Y ahora resulta que las cenas románticas no eran más que una tapadera para algo mucho más grande y sucio». Michael abrió uno de los archivos de su ordenador. «Mira esto. Aquí está la cuenta que tu marido abrió hace 2 meses en un banco de las Islas Caimán. Y aquí están las transferencias que llegaron allí desde varias empresas. Las cantidades son impresionantes». Mónica se inclinó, mirando los números en la pantalla. «Y todo este tiempo, mientras yo me preocupaba por sus llegadas tardías a casa y su cambio de colonia, Dios, qué ingenua fui». «No se culpe», dijo suavemente el detective. «Su marido es un profesional en lo que hace, y esta Linda, o como se llame en realidad, tampoco es ajena a estos asuntos». Sacó otro expediente del cajón. «Aquí están los resultados de nuestra investigación sobre ella. Linda Gray es solo uno de sus nombres. Ha cambiado al menos 4 identidades en los últimos 5 años. Y cada vez el esquema era similar: encontrar a un hombre de negocios exitoso, seducirlo, involucrarlo en un fraude financiero y luego desaparecer con el dinero, dejándole a él pagarlo todo», terminó Mónica. «Sí, ahora entendía su letra». Se sentó en la silla y golpeó el reposabrazos con los dedos, pensativa. «¿Sabes qué es lo que más me preocupa? No es la traición en sí, ni siquiera el dinero. Es el hecho de que pudiera haberme arrastrado a ello». Michael asintió. «Tienes razón. Si el caso llega a los tribunales, podrían llamarte como testigo. Y si no hay pruebas de que no estuviste implicado en el fraude, por eso estoy aquí», lo interrumpió Mónica.
Necesito tu ayuda para reunir todas las pruebas posibles de mi inocencia. Y también hizo una pausa. Necesito saber si hay algo más que deba conocer. El detective se reclinó en su silla. ¿A qué se refiere? Me refiero a las otras víctimas, explicó Mónica. Si Linda ha hecho esto antes, debe de haber otros hombres, otras empresas, otros planes. Necesito saberlo todo. Michael se frotó la barbilla pensativo. Eso no va a ser fácil. A esta gente se le da bien cubrir sus huellas, pero... Se volvió hacia el ordenador y abrió otro archivo. Tengo algunas pistas. Pasaron las 2 horas siguientes analizando documentos, comparando fechas, estudiando extractos bancarios. Poco a poco, la imagen se hizo más clara y aterradora. Mira, Michael señaló la pantalla. Aquí hay una empresa en Nevada, registrada hace 3 años. La directora es Lisa Gardner, una de las anteriores encarnaciones de nuestra Linda. Y aquí están las transferencias de esta empresa a cuentas en el extranjero. ¿Y sabes lo que es interesante? El esquema es exactamente el mismo que con su marido. Mónica estudió detenidamente los documentos. ¿Y qué pasó con esa empresa? Quebró 1 año después. El director desapareció. El dinero también desapareció. Y el propietario legal... El detective abrió otro expediente. Mark Peterson, un exitoso hombre de negocios, o lo era. Actualmente cumple una condena de 5 años por fraude financiero. ¿Hay muchos casos así? Más de los que cree. Michael empezó a extender las fotos sobre la mesa. Aquí está Robert Johnson, San Francisco, hace 2 años. William Harris, Chicago, el año pasado. Y estos son solo los que hemos podido localizar. Mónica sacó una de las fotos. Era linda, pero con un peinado y un color de pelo diferentes. Es un verdadero camaleón, y muy peligrosa, añadió el detective. Pero, ¿saben qué es lo más interesante? En todos los casos anteriores actuó sola, y con su marido algo ha cambiado. Mónica estaba alerta. ¿Qué quieres decir? Mira. Michael extendió los nuevos documentos sobre la mesa. En todos los casos anteriores, el esquema era sencillo: seducir, engañar, escapar. Pero esta vez, parece que su marido no es solo una víctima, es un participante activo. Le mostró algunos extractos bancarios. ¿Ves? Estas transferencias comenzaron antes de que conociera a Linda. Y el esquema es mucho más sofisticado que cualquier cosa que Linda haya hecho antes. Mónica sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. ¿Quiere decir? Sí, asintió la detective. Parecía que esta vez había encontrado algo más que otra víctima. Había encontrado una compañera. Mónica se levantó y empezó a pasearse por el despacho. Esto lo cambia todo. Si no es una víctima, sino un cómplice. Dios mío, todos estos años, podría haber estado haciendo algo así todo este tiempo. Michael levantó la mano. No saques conclusiones precipitadas. No tenemos pruebas de su actividad delictiva anterior. Pero lo que está pasando ahora, esto es grave. Sacó otro sobre del cajón. Y hay algo más. Algo que he encontrado esta mañana. Mónica volvió a la mesa. ¿Qué es? Billetes, respondió el detective. 2 billetes de avión a Dubái, para la semana que viene, a nombre de su marido y de una tal Helen Brown. Helen Brown. Otro nombre nuevo para nuestra Linda, supongo. Le mostró copias de los documentos. El pasaporte se expidió hace 2 semanas. Mónica se echó hacia atrás en la silla, sintiendo que la habitación empezaba a dar vueltas. Están planeando escaparse. Así es, confirmó Michael, y al parecer llevarse mucho dinero. Se inclinó hacia adelante. S.R.A. Thompson, se nos acaba el tiempo. Si queremos detenerlos, tenemos que actuar ahora. Mónica respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Qué propone? Tengo un plan, respondió la detective, pero es arriesgado y necesitaremos tu ayuda. Empezó a explicar su plan y Mónica escuchó,
sintiendo que su determinación crecía en su interior. Esta ya no era solo una historia sobre una esposa traicionada, era una historia de justicia, y ella iba a llevarla a cabo. De acuerdo, dijo cuando Michael terminó de explicar. Me apunto. ¿Cuándo empezamos? Ahora mismo, respondió el detective descolgando el teléfono. El tiempo corre en nuestra contra. Marcó el número. Hola, detective Benson. Soy Williams. Tengo nueva información sobre el caso Thompson, y creo que le va a gustar. Un frío viento otoñal movía hojas amarillentas por las calles mientras Mónica estaba sentada en el despacho de su abogado, Richard Stone. Stone era algo más que un abogado. Era un viejo amigo de la familia Thompson y conocía a Mónica y Nathan desde su boda. Por eso su rostro expresaba ahora no solo preocupación profesional, sino también una profunda tristeza personal mientras hojeaba los documentos que Mónica acababa de entregarle. Esto es increíble, murmuró mientras dejaba otra página. Conozco a Nathan desde hace 25 años. Nunca habría pensado que fuera capaz de algo así. Mónica sonrió con amargura, haciendo girar en sus manos una taza de café largamente enfriado. Créeme, Richard, para mí es igual de chocante. 23 años de matrimonio, y todo resultó ser mentira. Richard se quitó las gafas y se frotó los ojos con cansancio. No es solo la aventura con esta, ¿cómo se llama? Linda. Lo que veo en estos documentos son graves delitos financieros, blanqueo de dinero, fraude, falsificación. Sacó algunos extractos bancarios. Mira aquí. En los últimos 6 meses, más de 5 millones de dólares han pasado por empresas fantasma, y eso es solo lo que podemos rastrear. Mónica dejó la taza sobre la mesa y acercó la silla. ¿Y qué hay de nuestros bienes comunes? Sé que intentaba ocultar algo. Richard asintió y abrió otro expediente. Aquí está lo interesante. Hace 2 meses, Nathan empezó a registrar de nuevo algunas de vuestras propiedades conjuntas. La casa del lago que comprasteis el año pasado, la hipotecó en secreto y transfirió el dinero a una empresa fantasma. Mónica sintió que el corazón le daba un vuelco. Aquella casa era su sueño juntos, un lugar acogedor para su futura jubilación, lejos del ruido de la ciudad. Hay más, continuó Richard sacando nuevos documentos. Sus cuentas de inversión conjuntas. Empezó a retirar dinero lentamente de ellas hace 3 meses. Pequeñas cantidades para no llamar la atención. Extendió unos gráficos delante de ella. Aquí, mira, al principio 10,000 aquí, 15,000 allá, y luego las cantidades empezaron a crecer. La última transferencia fue de $200,000. Mónica sintió que le temblaban las manos. ¿A dónde iba a parar ese dinero? A diferentes cuentas, respondió Richard, mostrándole el esquema de las transferencias. Primero a empresas registradas a nombre de Linda, luego a través de varias empresas ficticias, y finalmente, señaló el último punto del gráfico, a una cuenta bancaria en las Islas Caimán. Hizo una pausa y la miró directamente a los ojos. Mónica, lleva mucho tiempo planeando esto. No es una decisión espontánea ni una simple aventura romántica. Es un plan cuidadosamente pensado. Mónica se levantó y se acercó a la ventana. Abajo, la gente se apresuraba a ocuparse de sus asuntos, ajena al drama que se estaba desarrollando en el despacho del abogado. ¿Sabes qué es peor, Richard?, dijo sin volverse. No la traición en sí, ni siquiera el dinero. Lo peor era que me iba a dejar sin nada. Después de tantos años, le tembló la voz, pero enseguida se serenó. Dime, ¿qué podemos hacer? Richard se levantó y se acercó a ella. Tenemos varias opciones. En primer lugar, podemos solicitar el divorcio inmediatamente y pedir que se congelen todas las cuentas y propiedades conjuntas. Volvió a la mesa y cogió otro documento. En segundo lugar, tenemos pruebas de su fraude financiero. Se trata de una importante base en las negociaciones sobre el reparto de bienes. Mónica volvió a su silla. ¿Y la responsabilidad penal? Eso es más complicado, suspiró Richard.
Las pruebas de sus delitos financieros son bastante graves, pero tenemos que andarnos con cuidado. Si transmitimos esta información a la policía, se iniciará una investigación que podría afectarle a usted. ¿A mí?, se sorprendió Mónica. Pero yo no sabía nada de su fraude. Eso es exactamente lo que tenemos que demostrar, asintió Richard. Necesitamos pruebas claras de que no tuviste nada que ver con sus planes. Sacó otra carpeta del cajón de su escritorio, y hay algo más que deberías saber. Mónica se puso tensa. ¿Qué es? Mis ayudantes encontraron esto ayer. Le entregó varios documentos. Parece que Nathan no solo transfería dinero a cuentas en el extranjero, también... Richard hizo una pausa. También suscribió varias pólizas de seguro a nombre de Linda, contigo como beneficiaria. Mónica sintió un escalofrío. ¿Qué significa eso? Significa, respondió Richard lentamente, que en caso de tu muerte repentina, todo el dinero pasaría automáticamente a ella. La habitación se quedó en silencio. Mónica sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Crees que...? No pudo terminar la frase. No creo nada, respondió rápidamente Richard. Pero dadas las circunstancias, tenemos que tener mucho cuidado. Cogió el teléfono. Me pondré en contacto con la detective Benson enseguida. Tiene que estar al corriente. Mientras Richard hablaba por teléfono, Mónica intentaba procesar lo que había oído. Su marido, el hombre con el que había vivido durante más de 2 décadas, no solo la había traicionado. Estaba planeando... No podía ni pensarlo. Unos minutos después, Richard puso fin a la conversación. Benson quiere reunirse con nosotros inmediatamente. Y una cosa más. Miró a Mónica con preocupación. Dijo que tenía nueva información sobre Linda, o mejor dicho, sobre su pasado. ¿Qué tipo de información? No quiso decirlo por teléfono, pero dijo que lo cambiaba todo. Mónica se levantó y empezó a recoger sus cosas. Entonces nos vamos ahora mismo. Quiero saber toda la verdad. Cuando salían del despacho, Richard la detuvo de repente. Mónica, hay algo más que deberías saber. Ella se volvió hacia él. ¿De qué se trata? Nathan me ha llamado esta mañana, dijo Richard. Quiere reunirse contigo. Dice que puede explicártelo todo. Mónica sonrió amargamente. ¿Explicar qué? ¿Cómo planeaba quedarse con todo nuestro dinero? ¿Cómo contrató un seguro en caso de mi muerte? No sabe lo que nosotros sabemos de seguros, respondió Richard. Y quizá deberíamos utilizarlo. Mónica lo miró con comprensión. ¿Estás sugiriendo que juguemos a su juego? Así es, asintió Richard, para darle la oportunidad de revelar sus cartas, pero la miró fijamente a los ojos. Podría ser peligroso. Mónica se lo pensó un momento y luego asintió con decisión. De acuerdo, dile que estoy dispuesta a reunirme con él, pero no sola. Por supuesto, aceptó Richard. Lo organizaremos todo. Ahora vamos a ver a Benson. Tenemos que saber qué ha averiguado sobre Linda. Mientras subían al coche, Mónica echó un último vistazo al edificio de oficinas. En algún lugar, en los archivos de la mesa de Richard, estaban los documentos que demostraban que el hombre en quien había confiado toda su vida planeaba destruirla. Pero ahora estaba dispuesta a luchar, y esta vez no iba a perder. El despacho de Richard Stone estaba inundado por el sol del atardecer mientras él colocaba los documentos sobre su enorme escritorio de roble frente a Mónica. Habían pasado 2 días desde su última reunión con la detective Benson, y Richard y él habían elaborado un plan de acción detallado. Así que vamos a repasarlo todo de nuevo. Richard se puso las gafas y cogió la primera carpeta. Hemos preparado 3 series de documentos. El primero es un acuerdo para transferir los derechos de la Casa del Lago de nuevo a tu propiedad personal. Mónica asintió, escuchando atentamente. No había dormido mucho en los últimos días, pero tenía los ojos claros y concentrados. El segundo grupo, continuó Richard,
Se refiere a vuestras cuentas de inversión conjuntas. Los documentos son para separar los fondos y congelar todas las transacciones importantes sin su firma personal. Puso los papeles sobre la mesa, mostrando los lugares para las firmas. Y el tercero es el más importante. Son los documentos que transfieren el control de la empresa a su dirección. ¿Estás seguro de que los firmará todos?, preguntó Mónica mirando los papeles. Richard se quitó las gafas y se reclinó en la silla. Mónica, no tendrá elección. Tenemos pruebas de su fraude financiero que podrían meterle entre rejas durante años. Por no hablar de otras cosas. Se refería a las pólizas de seguro que Nathan había suscrito en caso de muerte de Mónica. Esta información aún le producía escalofríos. ¿Cuándo concertaste la cita?, preguntó, hojeando las páginas del acuerdo. Estará aquí dentro de 1 hora, respondió Richard. Y me he asegurado de que haya testigos. Mi ayudante David estará presente como notario, y la detective Benson esperará en la habitación de al lado. Mónica se levantó y se acercó a la ventana. Abajo, en el aparcamiento, ya estaba anocheciendo. «Sabes, Richard», dijo sin volverse, «lo peor no es que quisiera el dinero. Lo peor es que ni siquiera sé cuándo dejó de ser el hombre que una vez amé». Richard se acercó y se puso a mi lado. A veces la gente lleva máscaras durante tanto tiempo que olvida su verdadero rostro. Pero ahora no es el momento de reflexiones filosóficas. Tenemos que concentrarnos en el caso que nos ocupa. Volvió a su mesa y sacó otro documento. Por cierto, hay algo más. Mis ayudantes han encontrado información interesante sobre una propiedad en las Bahamas que se compró hace un mes. ¿Adivina a nombre de quién está? ¿Linda?, sugirió Mónica. No, sacudió Richard con la cabeza. Está a nombre de alguien llamada Helen Brown. Pero mira la firma. Le entregó el documento. Mónica estudió la firma con detenimiento y sintió que el corazón le daba un vuelco. Es la letra de Linda. Así es, asintió Richard. Parece que estaban preparando un aeródromo alternativo. Una villa de $2 millones pagada al contado. Mónica volvió a la mesa y cogió uno de los documentos. Entonces, tenemos que añadir esta propiedad a la lista de activos a congelar. En ese momento, llamaron a la puerta. Era David, el ayudante de Richard. El señor Thompson ha llegado. Está esperando en la recepción. Richard y Mónica intercambiaron miradas. ¿Estás lista?, preguntó él. Mónica respiró hondo y se enderezó, más que nunca. Cuando Nathan entró en la oficina, su aspecto habitualmente impecable se desvaneció un poco. Tenía ojeras y el cuello de la camisa arrugado. Mónica dio un paso hacia su mujer, pero ella levantó una mano para detenerlo. «Siéntate, Nathan». Su voz era tranquila y fría. «Tenemos mucho trabajo que hacer». Richard señaló la silla frente a la mesa. «Sí, señor Thompson. Tenemos que discutir unos documentos». Nathan se hundió lentamente en la silla. «¿Qué documentos? Creía que habíamos venido a hablar». «Ya hablaremos», le interrumpió Mónica. «Pero primero vas a firmar estos papeles». Empezó a extender los documentos delante de él. «Aquí está el acuerdo de devolución de la Casa del Lago. Aquí están los documentos sobre la división de las cuentas de inversión. Y aquí...» Dejó la última carpeta. «Los documentos sobre la transferencia de la participación mayoritaria». Nathan recorrió los papeles con la mirada y su rostro palideció. «¿Estás de broma? No voy a firmar esto». Mónica se sentó frente a él y sonrió, una sonrisa fría y peligrosa. «Oh, lo firmarás. ¿Sabes por qué? Porque no te gustará la alternativa». Sacó otro sobre del bolso. «Aquí tienes copias de todas tus transferencias bancarias de los últimos 6 meses. Todas las empresas fantasma, todas las cuentas en paraísos fiscales. Y sobre todo», hizo una pausa. «Especialmente interesantes son las pólizas de seguro que contrataste en caso de mi muerte repentina». Nathan se enderezó bruscamente, con el rostro pálido. «Yo no es lo que tú crees». «¿De verdad?». Mónica se inclinó hacia adelante.
Entonces, ¿podrías explicárselo a la detective Benson? Está muy interesado en este caso. Abrió el sobre y empezó a extender los documentos uno a uno. Aquí hay una transferencia por $500,000 a un banco de las Caimán. Aquí están los documentos de una villa en las Bahamas, registrada a nombre de Helen Brown. Por cierto, dile a Linda que tiene que mejorar su caligrafía. Las firmas son demasiado parecidas. Nathan se quedó quieto, con las manos apoyadas en los reposabrazos de la silla. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Mónica continuó. La detective Benson ha encontrado algunas conexiones muy interesantes entre tus operaciones comerciales y ciertas personas que estarán muy interesadas en esta información. ¿Qué crees que dirán cuando descubran que has intentado engañarlos? Fue un farol parcial. De hecho, encontraron pruebas de fraude financiero, pero no había vínculos directos con organizaciones criminales. Pero a juzgar por la forma en que Nathan se estremeció, el farol dio en el blanco. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente con voz ronca. Mónica sonrió y le acercó los documentos. Solo tu firma, en todos los papeles. Y así, quizá algunos documentos no caigan en malas manos. Richard puso un bolígrafo delante de Nathan. Es muy sencillo, señor Thompson. Si firma ahora, tendrá la oportunidad de salir de esta situación con pérdidas mínimas. Si se niega, la detective Benson tendrá el expediente completo mañana por la mañana. Nathan cogió el bolígrafo con manos temblorosas. ¿Y si firmo? ¿No irás a la policía? Mónica intercambió miradas con Richard. Eso depende de ti. Si te devuelven todos los bienes, si detienes todas tus BAVO y te olvidas de la existencia de Linda, puede que algunos documentos se pierdan por accidente. Eso era mentira. Iban a pasar la información sobre los delitos financieros a las fuerzas del orden de todos modos. Pero ahora lo principal era conseguir su firma. Nathan se inclinó sobre los documentos y empezó a firmar, página por página. Le temblaba la mano y tuvo que parar varias veces para secarse el sudor de la frente. Cuando firmó la última, Richard le retiró los documentos. «David, pasa, por favor». Un asistente entró con un sello notarial y empezó a certificar las firmas. Nathan observaba el proceso con cara de perdición. «¿Ya está?», preguntó cuando David hubo terminado. Mónica le miró con una mezcla de lástima y desprecio. «Casi. Solo queda una cosa. Dime la verdad, Nathan. ¿Cuándo dejaste de quererme? ¿Cuándo decidiste que el dinero era más importante que todo lo que teníamos juntos?» Nathan se levantó, con el rostro repentinamente endurecido. ¿Quieres la verdad? De acuerdo. Nunca dejé de quererte, pero el amor no compra una casa en el océano, no te da un futuro, no te da poder. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. ¿Crees que has ganado? ¿Se ha acabado? Se volvió y la miró con una extraña sonrisa. No tienes ni idea de a qué juego estás jugando. Con eso, se marchó, dejando a Mónica y Richard intercambiando miradas preocupadas. ¿Qué ha querido decir? Richard negó con la cabeza. No lo sé, pero será mejor que estemos preparados para cualquier cosa. Voy a archivar estos documentos enseguida y a darle copias a la detective Benson. Recogió los papeles y los metió en la caja fuerte. Y, Mónica, ten cuidado. Algo me dice que esto aún no ha terminado. Mónica se acercó a la ventana y vio a Nathan entrando en su coche en el aparcamiento. Por un momento le pareció ver a otra persona en el asiento del copiloto, pero el coche desapareció rápidamente al doblar la esquina. Tienes razón, Richard. Esto no es el final. Esto es solo el principio. El despacho de la detective Benson se llenó del zumbido de las impresoras y las llamadas telefónicas mientras Mónica colocaba una gruesa carpeta sobre su escritorio. Sus manos temblaban ligeramente, pero su mirada era firme y decidida. Solo habían pasado 2 días desde que Nathan había firmado los documentos, pero cada minuto parecía una eternidad. «Está todo aquí», dijo sentándose en la silla frente al detective.
cada transferencia, cada empresa fantasma, cada documento falso, y sacó otro sobre del bolso, copias de las pólizas de seguro. Benson asintió mientras cogía los documentos. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Después de esto, no habrá vuelta atrás. Mónica sonrió con amargura. ¿Tengo vuelta atrás? Mi marido no solo me traicionó, planeó mi muerte. El detective empezó a revisar los documentos, haciendo anotaciones en su cuaderno de vez en cuando. Sus cejas se alzaban con cada nueva página. Esto es más serio de lo que pensábamos al principio, murmuró. No se trata solo de un fraude financiero, se trata de una trama criminal organizada. Sacó varias fotografías de un cajón y las extendió delante de Mónica. Mire, su marido conoció a este hombre hace 2 semanas. Señaló a un hombre con un traje caro. ¿Sabe quién es? Mónica negó con la cabeza. Robert King, explicó Benson. Un financiero muy conocido en ciertos círculos. El FBI lleva varios años siguiéndole, sospechando que blanquea dinero para grupos criminales internacionales. Mónica sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Quiere decir...? Sí, asintió el detective. Parece que su marido y su ayudante formaban parte de una operación mucho mayor. En ese momento, un joven agente irrumpió en el despacho. Detective, tengo noticias urgentes. Acaba de llegar una orden de arresto contra Nathan Thompson y Linda Gray. El FBI ha confirmado su implicación en una trama internacional de blanqueo de dinero. Benson se levantó rápidamente. Envíen equipos a todas las direcciones conocidas y fue interrumpido por el timbre del teléfono de Mónica. El número de Nathan apareció en la pantalla. Enciende el altavoz, dijo rápidamente el detective, sacando su grabadora. Con dedos temblorosos, Mónica cogió la llamada. La voz de Nathan sonaba extrañamente tranquila. Entregué los documentos a la policía. ¿Cómo has? Oh, tengo ojos y oídos en todas partes, cariño, la interrumpió. Sabes, estoy casi orgulloso de ti. Nunca pensé que darías un paso tan decisivo. Mónica sintió que se enfadaba. Planeaste mi muerte, Nathan. ¿Qué esperabas? Se oyó una carcajada al otro lado de la línea. ¿La muerte? Oh, no, cariño, era solo una póliza de seguro. Por si eras demasiado curioso. Estás enfermo, susurró Mónica. Tal vez. Estuvo de acuerdo. Pero ¿sabes qué? Has cometido un gran error. ¿Crees que has ganado? ¿Que lo has recuperado todo? Oh, no, querida. Esto es solo el principio. ¿Es una amenaza? Es una promesa. Su voz se volvió dura. Te vas a arrepentir de esto, Mónica. Créeme, lo lamentarás mucho. La conexión se cortó. Benson cogió inmediatamente el teléfono. Rastrea esta llamada, ya. Media hora después, la oficina de policía se convirtió en un hervidero. Agentes del FBI, detectives, oficiales, todo el mundo estaba movilizado para buscar a Nathan y Linda. Se escaparon, dice Benson, que vuelve de otra reunión. La llamada se hizo desde un teléfono móvil que se apagó inmediatamente. Les habían visto por última vez en el aeropuerto hacía 3 horas. Mónica se sentó en su silla, sintiendo un extraño vacío en su interior. Lo habían planeado todo de antemano. Sí, asintió el detective. Pero ¿sabes qué? Pueden huir, pero no pueden esconderse. Todas sus cuentas están congeladas, sus documentos cancelados. Y lo más importante, tenemos todas las pruebas de sus crímenes. Le puso delante un nuevo fax. Mira esto. Interpol ya ha enviado sus fotografías a todos los aeropuertos. Ahora están en busca y captura internacional. Mónica cogió el papel y miró las fotos. Nathan y Linda parecían los delincuentes que eran en realidad. ¿Y los documentos que firmó? ¿Siguen siendo válidos? Benson asintió. Absolutamente. Su abogado lo hizo todo correctamente. La casa, las acciones, las cuentas, todo es oficialmente suyo. No puede tocarlo, aunque vuelva. En ese momento,
Un agente del FBI entró en el despacho. «Detective, tenemos nueva información. Hemos encontrado sus pasaportes, o mejor dicho, uno de ellos. Parece que tenían varios juegos de documentos a diferentes nombres». Extendió copias de los pasaportes sobre la mesa. Thomas y Helen Brown, Michael y Rebecca Williams, John y Catherine Parker. Era evidente que llevaban mucho tiempo preparando su huida. Mónica cogió uno de los pasaportes y miró la foto de Linda. ¿Sabes qué es extraño? Incluso me siento algo aliviada. Es como si por fin me hubiera quitado un gran peso de encima. Benson se sentó en el borde de la mesa. Es normal. Has pasado por un infierno, pero has salido victorioso. Salvaste tu propiedad, desenmascaraste sus crímenes y, lo más importante, te protegiste a ti misma, pero él sigue ahí fuera, dijo Mónica en voz baja, y está amenazado. Te protegeremos, dijo el detective con firmeza. Una patrulla de policía ya está de servicio ante su casa. Y créame, con su nueva condición de delincuente internacional, es poco probable que se arriesgue a volver. Mónica se levantó y se acercó a la ventana. Afuera ya estaba oscuro y las luces de la ciudad se reflejaban en el cristal. Cuando encontré las primeras pruebas de su traición, pensé que mi mundo estaba destruido. Pero ahora me doy cuenta de que fue él quien destruyó su vida. Con sus propias manos. Se volvió hacia el detective. ¿Y ahora qué? Continuaremos la búsqueda, respondió Benson. Tarde o temprano, cometerán un error. Mientras tanto, le entregó una tarjeta de visita. Si vuelve a intentar ponerse en contacto con usted, si ve algo sospechoso, llámeme inmediatamente. Cuando Mónica salió de la comisaría, ya era de noche. Una patrulla de policía la esperaba para acompañarla a casa. Mientras subía al coche, miró por última vez a la comisaría, donde permanecían todos los documentos, la prueba de la traición y los crímenes del hombre al que una vez había amado. Te arrepentirás de esto. Las palabras de Nathan resonaban en su cabeza, pero por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo, solo determinación y una extraña sensación de libertad. Había hecho lo que tenía que hacer, y si eso significaba la guerra, estaba dispuesta a luchar hasta el final. El coche patrulla se adentró en la noche y Mónica pensó que mañana sería un nuevo día, un día en el que empezaría a construir su nueva vida, sin mentiras, sin miedo, sin la sombra del hombre que había intentado destruir todo lo que ella apreciaba. Y en algún lugar, en la oscuridad de la noche, dos fugitivos intentaban esconderse de la justicia, sin saber que su destino ya estaba sellado. Porque a veces, la mejor venganza es simplemente dejar que la justicia siga su curso. La sala estaba abarrotada cuando el juez anunció el veredicto. Mónica estaba sentada en primera fila junto a Rachel, agarrando con fuerza la mano de su amiga. Nathan estaba de pie frente al juez, vestido con uniforme de presidiario, los hombros caídos y el peinado, antes inmaculado, despeinado. Teniendo en cuenta la gravedad de los delitos cometidos, la voz del juez sonaba solemne y severa, a saber, fraude financiero a gran escala, blanqueo de dinero, intento de asesinato, evasión de la justicia y resistencia a la detención. El tribunal le condena a 15 años de prisión con confiscación de bienes. Se oyó un estruendo en la sala. Nathan se tambaleó como si hubiera recibido un golpe. Se volvió y miró a Mónica a los ojos. Ella vio en sus ojos una mezcla de odio y súplica, pero apartó la mirada. Ya no era su problema. El detective Benson los esperaba fuera del juzgado. Enhorabuena por su victoria, señora Thompson. Aunque tenemos un caso más en el que trabajar. Mónica asintió. ¿Linda? Sí, suspiró el detective. Por desgracia, consiguió escapar durante el transporte. Parece que tenía cómplices en las fuerzas del orden. Ya hemos puesto en marcha una investigación interna. No va a volver, dijo Mónica con seguridad. La gente como ella nunca vuelve a la escena de un crimen. Ya está lejos buscando una nueva víctima. 3 meses después,
La luz del sol inundaba el amplio salón de la casa de Mónica. Acababa de terminar de colocar las flores en los jarrones, una nueva tradición que había iniciado tras abandonar su tóxico matrimonio. Flores frescas, colores vivos, nuevos comienzos cada semana. El timbre sonó para anunciar la llegada de los primeros invitados. Era la tradicional cena de los viernes con amigos, otra nueva tradición en su vida. ¡Mónica! Rachel entró con una botella de vino y una gran caja. No te vas a creer lo que he encontrado, nuestras viejas fotos de la universidad. Le siguió Patricia, una vecina que se había convertido en una amiga íntima en los últimos meses. Y yo traje mi especialidad, la tarta de manzana. Y noticias, muchas noticias. La última en llegar fue Catherine, una nueva amiga del curso de fotografía que Mónica había empezado a hacer. Adivina quién ha conseguido su primera sesión de fotos de boda. Se instalaron en el salón, sirvieron vino y prepararon aperitivos. Las risas y las conversaciones llenaron la casa, sonidos que tanto habían echado de menos durante los últimos años de su matrimonio con Nathan. Rachel sacó una vieja fotografía. Es de nuestra graduación. Mónica, eras tan joven e ingenua. Mónica cogió la foto. Sí, lo era. Pero ¿sabes qué? Me alegro de todo lo que me ha pasado. Toda experiencia nos hace más fuertes. ¿Incluso una tan terrible?, preguntó Patricia con cautela. Sobre todo esta, Mónica dio un sorbo a su vino. He aprendido a confiar en mi intuición, a defenderme, a no tener miedo de ser yo misma. Catherine levantó su copa. Por la nueva Mónica y por los nuevos comienzos, añadió Rachel. Pasaron la velada mirando fotos antiguas, compartiendo historias y planes para el futuro. Mónica habló de sus éxitos en la fotografía, de cómo se había reencontrado con viejos amigos que Nathan le había hecho olvidar y de sus planes de abrir su propia galería. ¿Qué hay de tu vida personal?, preguntó Patricia con cautela. ¿Has pensado en salir con alguien? Mónica sonrió. Sabes, por primera vez en mi vida, no siento la necesidad de una relación romántica. Por fin he aprendido a ser feliz conmigo misma. He descubierto la fuerza que no sabía que tenía. Se acercó a la ventana y miró su jardín, donde hacía poco había plantado flores nuevas. Además, os tengo a vosotros, a mis amigos. Tengo un trabajo que me encanta. Tengo sueños y planes. Y lo más importante, tengo la libertad de ser yo misma. Rachel se acercó y la abrazó. Te mereces lo mejor, amiga mía. La tarde se fue convirtiendo en noche. Se sentaron en la terraza, envueltas en mantas, mirando las estrellas y hablando de todo. Mónica se sentía extrañamente tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, era verdaderamente feliz. Más tarde, cuando sus amigas se marcharon, Mónica se quedó en su habitación frente al espejo. Miró su reflejo y vio a una mujer diferente, fuerte, segura de sí misma, libre. Una mujer que había pasado por un infierno y había salido victoriosa. En el tocador había un sobre. Una carta del abogado de Nathan pidiéndole una cita. Quería disculparse, quizá intentar arreglar las cosas. Mónica cogió el sobre y lo tiró a la papelera sin dudarlo. Era el pasado y ella miraba hacia adelante. Se acercó a la ventana y la abrió, dejando entrar el aire fresco de la noche. A lo lejos sonaba música. La ciudad seguía su vida. Su vida también continuaba, nueva, diferente, mejor. Sobre la mesa estaba su cámara y un cuaderno con planes para el futuro. Mañana tenía una sesión fotográfica al aire libre, luego clases en el estudio de arte, una reunión con un agente inmobiliario sobre un espacio para su futura galería. Su vida estaba llena de planes y oportunidades. Al acostarse, Mónica sonrió. Recordó el cumpleaños que lo cambió todo. Entonces pensaba que su mundo se estaba desmoronando, pero resultó que estaba empezando a reconstruirse. Mientras se dormía, pensó en cuántas mujeres pasan por experiencias similares,
Quizá algún día escriba un libro sobre su experiencia para ayudar a otras a encontrar la fuerza para luchar, para no rendirse, para vencer. Pero todo eso está en el futuro. Y ahora era este momento, tranquilo, calmado, suyo. El momento en que por fin podía decir, soy libre, soy feliz, soy yo. Y era la sensación más maravillosa del mundo.